Me quedé atrapado en el tráfico en medio de una tormenta de nieve. Nunca voy a olvidar lo que encontré ahí. Fue espeluznante. Se escuchó un fuerte bocinazo cuando el automóvil frente a mí se detuvo repentinamente. Algo se había precipitado al otro lado de la carretera. Algo masivo. Algo grande. Pisé los frenos de golpe y recé para que el camino helado no me permitiera tener un choque. Sin duda era difícil distinguir formas a través del espeso velo de la angustiosa sinfonía de la ventisca, pero me di cuenta de que lo que sea que había cruzado la carretera lo había hecho con velocidad y precisión. Tal vez había sido un alce. Pensé para mí mismo sin prestar más atención al asunto. Me incliné en mi asiento y subí el volumen de la radio. La frase de "te tengo debajo de la piel" de Frank Sinatra llenó el acogedor interior de mi camioneta y sentí que mi ritmo cardíaco se estabilizaba constantemente. Habían pasado varias horas desde que dejé mi ciudad natal y ahora estaba rodeado por una interminable extensión de blanco hasta donde alcanzaba la vista. Debería ahora haber un bosque a ambos lados de la carretera, pero con el deterioro severo de las condiciones climáticas era imposible distinguir nada más a 6 pies de distancia. Mientras golpeaba con los dedos el volante en perfecta sincronización con la canción, me impacientaba cada vez más. Nos habíamos quedado quietos durante al menos 5 minutos ahora. Seguramente no podría haber tanto tráfico aquí, ¿verdad? La canción casi había terminado y todavía no nos habíamos movido en absoluto. Detrás de mí pude escuchar un coro de bocinazos agresivos. Habían al menos 6 autos detrás de mí, y por lo que pude ver probablemente 6 al frente. Sus faros eran el único indicador de su existencia, ya que la nieve había vuelto todo lo demás invisible. Entonces un pensamiento grisáceo se extendió como un reguero de pólvora por las grietas de mi mente. ¿Yo estaba involucrado en un choque? Me senté en mi asiento e hice un intento de asomarme de alguna manera por encima de la puerta superior del auto delante de mí, pero fue inútil. ¡Oh, carajo! ¿Qué está pasando?, murmuré por lo bajo cuando un fuerte suspiro escapó de mi cuerpo. Los vientos aulladores afuera golpearon violentamente el exterior del auto, matando cualquier noción que pudiera haber tenido sobre salir e investigar. Por ahora era mejor que yo esperara. Seguramente pasaría en un minuto más o menos. Tomé mi teléfono y comencé a jugar con algunas aplicaciones. Normalmente no apruebo enviar mensajes de texto mientras conduces, pero considerando que no nos habíamos movido por un tiempo, apostaría que una breve sesión en las redes sociales no podría lastimar a nadie. Y además, tampoco parecía que me fuera a ir a ninguna parte pronto. Incluso eché un vistazo a la botella medio vacía de Jack Daniels que estaba sin pretensiones en el piso del asiento a mi lado, pero decidí no hacerlo por ahora. Antes de este embotellamiento había estado visitando a mi familia extensa durante las vacaciones en mi ciudad natal. Debido a razones en las que no necesitamos profundizar, me vi obligado a irme antes de lo que inicialmente esperaba, lo cual estuvo bastante bien para mí, ya que no podía soportar ni un segundo más de drama familiar hablador y esa horrible alegría navideña. Perdónenme si soy escaso con los detalles, pero por motivos de privacidad no revelaré el nombre de la ciudad en la que partí, ni hacia dónde me dirijo actualmente. Todo lo que necesitas saber es que el camino por el que viajaba estaba ubicado bastante lejos en la región noroeste de los Estados Unidos, y estaba absolutamente helado. Pasó un tiempo y los vehículos en la carretera no se habían movido ni un centímetro. Era como si estuvieran arraigados a los cimientos helados de abajo. Inquietantemente observé que el auto frente a mí estaba en proceso de ser devorado por la nevada que crecía rápidamente. Sus llantas estaban casi completamente sumergidas, y pensé que no pasaría mucho tiempo hasta que llegar a casa a tiempo para ver el partido de fútbol de hoy sería la menor de mis preocupaciones. Luego, creciendo en la distancia, hubieron sirenas. Levanté la vista de mi teléfono y dirigí mi mirada hacia el espejo retrovisor, y vi una débil luz azul parpadeante penetrar a través de la espesura de nieve. La ambulancia pasó zumbando a mi lado a una velocidad vertiginosa y poco después un coche de policía la siguió.
Esto solo reafirmó mi creencia de que algo terriblemente malo había ocurrido. Yo revisé mi teléfono y continué como de costumbre. Aunque mis esfuerzos digitales resultaron ser bastante infructuosos. Cuanto más tiempo usaba mi teléfono, peor parecía empeorar la conexión. Los videos de TikTok y YouTube comenzaron a almacenarse en buffer, y otras aplicaciones que requerían conexión a internet ni siquiera se cargaban. De ninguna manera me considero un físico o un gurú de la tecnología, ni ningún meteorólogo o cualquier cosa que sea el título apropiado para esto. Pero supuse que la furiosa tormenta en curso podría estar relacionada con las deficiencias de la señal en mi teléfono. Por cierto, estaba también en medio de la nada, a 40 minutos del asentamiento más cercano y a 3 horas de la ciudad más cercana. La lejanía de mi ubicación seguramente tendría un impacto en mí. De repente, un ligero golpeteo en la ventana me tomó por sorpresa y yo me sacudía en mi asiento. ¡Oh, carajo!, pensé cuando la vista de un oficial de policía voluminoso me saludó al otro lado del cristal. Por lo que parece, había estado en la tormenta demasiado tiempo. Sus mejillas brillaban de color rosado y tenía copos de nieve atrapados en su bigote fornido. Rápidamente guardé mi teléfono en mi bolsillo y bajé la ventanilla, preparándome para explicar por qué estaba en mi teléfono en medio del tráfico. Pero al oficial no le importaba nada de eso. ¡Oh, no! Buenas noches, señor. El oficial comenzó a decir: ha habido un incidente más adelante en el camino en este momento. Estamos tratando de... Oye, ¿podrías bajar el volumen de tu radio? Hizo un gesto hacia la radio. Ah, sí, lo siento, oficial, por supuesto. Respondí bajando completamente la rueda de desplazamiento del botón del volumen. Como te estaba diciendo, estamos tratando de evacuar toda el área. Una vez que haya llegado al último auto detrás de ti y haya hecho que comience a retroceder, quiero que lo sigas de inmediato. ¿Así que usted quiere que yo conduzca en reversa?, pregunté con una mueca burlona que se extendió por mi rostro. La carretera es demasiado estrecha, ahora mismo no veo ninguna otra opción, a menos que quieras intentar dar la vuelta y arriesgarte a terminar en una de estas zanjas aquí, dijo el oficial con una leve sonrisa. Pero antes de que tuviera la oportunidad de decir algo más, una explosión atronadora sonó solo un par de metros frente a nosotros. Los vientos llevaron el sonido con una precisión ensordecedora. El oficial reaccionó de inmediato, pasando la mano por encima de la pistola de su funda. Dio unos pasos hacia atrás y trató de hacer señales en su radio montada en el hombro. Otro estallido resonó a través del fuerte viento, seguido de otro y luego otro. Los sonidos eran inconfundibles, eran de disparos. Él sacó su pistola y corrió hacia la fuente de los sonidos. Observé cómo el oficial se desvanecía lentamente de la vista. Había un vacío de blanco que se lo había tragado entero. Miré en estado de shock durante un par de minutos, esperando que el oficial regresara en cualquier momento, pero él nunca regresó. Una pequeña masa de nieve había comenzado a acumularse dentro de mi auto, así que rápidamente subí la ventana. Podía escuchar otra serie de disparos amortiguados que se unían a los ya dominantes. Sonaba como si estuvieran vaciando completamente sus cargadores en quien sea o lo que sea que estuviera allá afuera. Entonces, en perfecta sintonía, los sonidos cesaron. El silencio pesaba mucho mientras me sentaba con anticipación. Mi mente estaba aturdida con pensamientos e ideas, pero el sentimiento predominante que ocupaba mi cuerpo era una sensación progresiva de pavor. ¿Qué demonios está pasando? Yo golpeé ansiosamente mis dedos en el volante. En un momento de debilidad volví a mirar la botella de licor en el suelo. No había pasado tanto tiempo sin beber en años. Un sorbo no vendría mal, ¿verdad? Solo para calmar los nervios, digo. Si fuera lo suficientemente discreto, los oficiales no tendrían forma de saberlo.
Justo cuando me incliné hacia el lado del pasajero para recoger la botella, mi vehículo tembló violentamente. Algo poderoso se había estrellado contra mi auto. Yo maldije en voz alta y me levanté abandonando la botella. Yo busqué frenéticamente alrededor, buscando cualquier señal del perpetrador. Escaneé mi vista trasera, la ventana lateral e incluso la ventana del lado del pasajero. No había nada más que una ráfaga de motas blancas. Entonces noté algo en la ventisca frente a mí. Una silueta negra se hizo más y más grande y pronto pude distinguir lo que era. Un hombre, no, dos hombres. Ellos estaban corriendo hacia mi coche. Pero estos tipos no eran policías ni ninguno de los paramédicos que habían llegado antes. Debieron haber sido los habitantes de los coches de adelante. Luego, dos personas más aparecieron detrás de ellos, persiguiendo o siguiendo a los dos hombres que iban delante. A medida que se acercaban, pude ver correctamente las expresiones grabadas en sus rostros. Estaban horrorizados, parecían haber visto un fantasma real. Los dos primeros hombres pasaron corriendo junto a mi coche, ni siquiera me miraron. Poco después, las dos personas detrás de ellos lo siguieron. Era una mujer y un niño. Se apresuraron a través del hielo a gran velocidad y al mismo tiempo ejercieron precaución para no resbalar y caer. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar se habían ido. Una vez más habían sido consumidos por el interminable vacío blanco. Esto definitivamente era motivo de precaución. ¿Quién en su sano juicio abandonaría las comodidades de sus vehículos hasta aquí? Todo en este horrible clima. Entonces el conductor frente a mí abrió con cautela una de las puertas del auto. Era un hombre blanco de mediana edad con barriga cervecera y salió al frío. Se colgó la chaqueta acolchada sobre los hombros y me miró a lo lejos. Yo lo observé con curiosidad preguntándome si también echaría a correr. Y luego me preguntaba si debería unirme a él si realmente lo decidiera. En este momento parecía ilógico, pero de nuevo estos tipos claramente sabían algo que yo no, algo que yo ignoraba. Tal vez hubo una fuga de gas más adelante, tal vez algún material radioactivo se había eliminado incorrectamente. Mi mente se aceleró buscando alguna explicación lógica para mi situación actual, pero no encontré nada. El hombre dio unos pasos hacia adelante, inspeccionando atentamente la tormenta de nieve que se avecinaba. Parecía como si algo hubiera llamado su atención. Dio unos pasos más hacia adelante, colocándose frente a su auto, oscureciendo parcialmente mi vista de él. Su lado izquierdo aún era visible, pero había algo más. En los profundos recovecos de la tormenta de nieve, algo se movía, algo extraño. Esforcé mis ojos inclinándome hacia adelante en mi asiento y mirando a través de mi parabrisas cubierto de nieve. Acercándose desde el lado izquierdo de la carretera hacia el carril que se aproximaba, una gran silueta se balanceaba arriba y abajo, todo mientras avanzaba lentamente hacia el hombre. Aunque estaba muy lejos, parecía tener casi el doble de su altura, pero él no lo había notado. El hombre estaba demasiado ocupado examinando lo que le había llamado la atención directamente frente a él. Una abrumadora sensación de temor llenó mis venas. La forma en que se movía la silueta no podía explicar por qué, pero se sentía depredadora, como un león acechando a su presa a través de la espesa maleza de la sabana africana, justo antes de entrar en acción y asegurarse una comida fresca. ¿Esto era un animal silvestre? No parecía serlo. No podría ser un alce. Las proporciones estaban muy lejos y casi parecía ser bípedo. Pero no podía pensar en ningún otro animal grande a quien la silueta podría haber pertenecido. Dudaba que esta área hubiera visto alguna vez osos polares, y aún así podrían alcanzar ese tamaño, ¿no? Era como si mis instintos primarios me gritaran que hiciera algo. Sentí que mi lucha o huida comenzaba a hacer efecto, pero me las arreglé para mantenerlo en secreto. Estaba a salvo dentro de mi cálido SUV, pero el hombre, sin embargo, yo tenía que advertirle de alguna manera. Si tocara la bocina, lo que sea que lo estaba acechando, podría entrar en acción de inmediato. Era demasiado arriesgado, o tal vez podría asustarlo.
Antes de que pudiera pensar en algo, el hombre gritó aterrorizado, amortiguado por el grueso exterior de mi auto, con sus gritos resonando. Me concentré delante de mí, tratando de echar un vistazo a lo que lo había irritado tanto. Se dio la vuelta en un intento de escapar. Casi había regresado a la puerta del conductor de su auto cuando plantó su rostro en el frío y duro suelo. Debió haberse resbalado y caído, eso creo. La silueta depredadora a su izquierda no se veía por ninguna parte. Por un breve momento miré fijamente al hombre. Había una mirada familiar de miedo insoportable contorneando su rostro. El pobre sujeto clavó sus uñas largas y descuidadas en la nieve, arrastrándose lentamente hacia adelante, y luego volvió a gritar, pero esta vez no fue por miedo, sino por dolor. Violentamente fue arrastrado hacia atrás. Observé con horror cómo el hombre intentaba luchar contra él, agarrando la nieve en polvo como si realmente fuera a proporcionar un agarre estable. Lo arrastraron frente a su auto y fuera de mi vista, justo antes de que doblara la esquina del lado izquierdo. Pude ver sus manos cubiertas de sangre aferrándose desesperadamente al neumático y luego se apartó fuertemente de la vista. Estaba completamente incrédulo. Era como una escena de una película de horror, excepto que esto era real, muy real. Esto realmente estaba sucediendo aquí. Los lamentos del hombre cesaron abruptamente y además de los fuertes vientos de la ventisca no se hizo ningún sonido. Saqué mi teléfono e hice lo mejor que pude para sacudir el temblor en mis manos mientras marcaba el 911. Mientras esperaba una respuesta, me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas mientras fijaba mis ojos en el lugar donde había visto al hombre por última vez. Un par de muescas largas marcaban la nieve donde había estado, y la huella de una mano carmesí manchaba la goma negra del neumático delantero. «¡Vamos, vamos! ¡Agarra señal ya!», murmuré duramente a mi teléfono, pero nunca pasé del tono de marcación. ¿Esto era porque no tenía servicio? Escuché que muchas líneas de emergencia aún funcionan a pesar de la mala señal telefónica, pero en este momento me incliné a creer lo contrario. Finalmente me rendí y dejé mi teléfono. Solo me encogí en mi asiento, haciéndome tan pequeño como pude. No podría decirte cuánto tiempo me senté ahí esperando, pero el concepto del tiempo se sentía irrelevante en este momento. En mi posición reclinada aún conservaba una línea de visión decente hacia el mundo exterior. No habían signos de movimiento, solo un lienzo blanco vacío. Tampoco pude oír ningún sonido perceptible. Observé en lo que parecía una cámara lenta cada caída de copo de nieve individualmente único y luego procedía a derretirse sobre el vidrio. Los limpiaparabrisas combatieron vigorosamente la ventisca, apartando todo lo que la malévola tormenta tenía para ofrecer. Entonces, de repente, con un ruido sordo, algo pesado se estrelló contra la ventana, y los limpiaparabrisas estaban esparciendo un líquido rojo viscoso de un lado a otro del parabrisas. Hubo una sensación casi indescriptible de horror paralizante perforando mi alma cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Inmediatamente reconocí los ojos afligidos, además de la expresión contorsionada de dolor que cubría el rostro del pobre hombre. La sangre roja brillante había teñido completamente su cabello y la piel del hombre estaba llena de laceraciones y lágrimas. Pero el verdadero horror de esta escena no residía en la espantosa visión que me recibió a no más de 30 centímetros de distancia, separados únicamente por una mampara de cristal agrietada. Oh, no, el verdadero horror se presentó después de que finalmente reuní el coraje para reflexionar sobre la pregunta de la que ni siquiera estoy seguro de querer la respuesta. ¿Dónde carajos está el resto de él? Tras la revelación de que estaba mirando una cabeza humana recién cortada, me vi obligado a gritar incontrolablemente a todo pulmón, y así lo hice. No pude evitarlo. Sentí náuseas y estaba a punto de vomitar. Me tomó toda mi fuerza reunir cualquier fragmento de compostura que aún no había abandonado mi cuerpo, y rápidamente me senté en mi asiento escaneando frenéticamente mi entorno.
Aún así, no vi nada excepto un fuerte aguacero de nieve. Traté de calmarme, ya que sabía que entrar en pánico solo empeoraría cualquier situación que se avecinara. Estabilicé mi respiración y me quedé quieto, lentamente contando hacia atrás desde 10. Sin embargo, la vista grotesca que me saludaba cada vez que miraba por el parabrisas no me ayudaba exactamente, así que cerré los ojos y continué contando, concentrándome en controlar mi respiración. Inhala y exhala, me dije a mí mismo. Pero incluso cuando cerré los ojos todavía podía ver su rostro. La espantosa imagen se había grabado profundamente en mi mente y me sentía ansioso ante la idea de que nunca volvería a dormir en paz. En mi bruma distraída no me di cuenta de que algo extraño había llenado el aire, algo sumamente siniestro. Era un sonido profundo apenas audible, un marcado contraste con los rugientes vientos del exterior. Era el tipo de sonido que sientes en lugar de escuchar, si eso tiene sentido. Era profundo y rugiente y juro que podía sentir mi pecho vibrar débilmente, como cuando estás en un concierto o en una discoteca con un bajo muy fuerte. Con cuidado bajé mi ventana un cuarto del camino para escuchar mejor el curioso ruido. Era mucho más claro ahora, y la mejor manera de describirlo sería llamarlo una especie de retumbo de tono bajo. Su tono fluctuó muy levemente, como si estuviera sincronizado con respiraciones cortas y rápidas. Sería una exhibición bastante poderosa de las cuerdas vocales si el sonido fuera de origen orgánico. Yo hice todo lo posible para señalar la dirección de la que emanaba el sonido, pero encontré que la tarea era casi imposible. Puede haber sido el viento distorsionado y dislocando el sonido, pero sonaba como si se originara en todas las direcciones. Yo no sabía qué hacer. Obviamente no quería salir del auto y correr como los automovilistas anteriores antes que yo, pero sentí que quedarme adentro del auto solo me convertiría en una presa fácil. Tampoco tenía armas para protegerme, ni siquiera una navaja en la guantera. Lo único que tenía era un viejo encendedor Zippo que dudaba que causara algún daño real en una pelea. El estruendo profundo se calmó y en su lugar fue reemplazado por un ulular que me recordaba al de un búho, solo que mucho más profundo. Era como si alguien soplara aire en el tronco de un árbol hueco, pero este sonido fue fácil de identificar y pude discernir que provenía de detrás del auto frente a mí donde había visto al hombre por última vez antes de su muerte prematura. Fijé mi mirada en la fuente del sonido esperando ver a su dueño asomándose por los bordes del vehículo en cualquier momento, cuando de repente escuché otro conjunto idéntico de aullidos profundos provenientes de mi lado izquierdo. Me pregunté cómo el animal o la criatura o lo que fuera que hacía esos sonidos de alguna manera había logrado escabullirse de mi línea de visión y posicionarse a mi izquierda sin que me diera cuenta. Pero mi asombro se interrumpió cuando el conjunto original de aullidos en el frente una vez más comenzó a rugir a través del aire invernal, como en respuesta a los otros. Y para mi total consternación, lentamente comencé a darme cuenta de que lo que fuera que estaban haciendo estos sonidos, lo que fuera que había eliminado a ese hombre, no estaba solo aquí. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Como si fuera una señal, noté la silueta dominante de pie en medio de la carretera, contrastando con la nevada torrencial. Emergiendo lentamente de la tormenta de nieve angustiosa, a solo unos metros del automóvil de adelante, la criatura se reveló. Era diferente a todo lo que había visto antes. Un dedo medio abominable para todas las creaciones de Dios sobre esta tierra. Su cráneo se pareció al de un cocodrilo descansando a más de 10 pies sobre el suelo. También tenía una gran cresta fijada justo sobre sus ojos que recordaba a los cuernos de un toro. Sus dientes afilados como navajas estaban teñidos de rojo y la sangre goteaba de sus fauces sobre el asfalto cubierto de nieve. Toda la criatura estaba cubierta de un denso pelaje blanco como el de un oso polar. Con razón no lo había visto hasta ahora. Estaba perfectamente camuflado entre la nieve blanca como el polvo. El resto del cuerpo era difícil de distinguir debido a la tormenta, pero me di cuenta de que era enorme y se elevaba fácilmente sobre el vehículo al que se acercaba lentamente.
Se acercó trotando hacia mí de forma irregular. La sangre todavía goteaba de su boca deforme, casi parecía estar sonriendo, casi. Miré alrededor de la cabina del auto, una vez más buscando desesperadamente algo que pudiera usar para defenderme. Excepto por la botella de licor que tenía por ahí, yo estaba perdido. Al menos podría aliviar el dolor de ser desgarrado miembro por miembro teniendo un poco de alcohol en mi sistema. Yo pensé para mis adentros. Al ver a la criatura incómodamente cerca ahora, hice un intento de simplemente alejarme. Era cierto lo que el oficial había dicho anteriormente acerca de que el camino era extremadamente angosto, pero frente a una muerte segura pensé que valía la pena intentarlo. Sin embargo, como estaba acorralado por un automóvil en la parte delantera y otro en la parte trasera, tendría que tener éxito en una maniobra difícil para poder escapar. Una maniobra que no estaba muy seguro de poder hacer en estas peligrosas condiciones, pero yo tenía que intentarlo, al diablo. Apliqué el pie sobre el acelerador y los neumáticos giraron en la nieve arrojando escombros por todas partes. Todavía inmóvil, presioné aún más fuerte, esperando que Dios me liberara de mis congeladas restricciones. En mi pánico miré hacia adelante y clavé los ojos en la criatura. Podía sentir su mirada malvada cavar profundamente en mi alma. Las ruedas seguían girando, pero ya no estaba haciendo ningún progreso. Había esperado demasiado. Era como me había temido antes. Estaba atrapado, no sabía a dónde ir. Un aullido ensordecedor sonó a unos pocos metros de distancia y vi que la criatura se había detenido en seco. Levantó la cabeza y dejó escapar otro pitido. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué quieres de mí?, grité golpeando el volante con frustración. La desdichada cosa la dio la cabeza y dejó escapar otra vocalización. Era como si quisiera llamar mi atención o para distraerme. Antes de que me diera cuenta, sentí un dolor punzante en todo mi cuerpo y mi mundo se puso patas arriba cuando una fuerza poderosa se estrelló contra el lado izquierdo del auto y lo envió volando. El todoterreno se volcó acompañado de sonidos de metal aplastado. Afortunadamente tenía puesto el cinturón de seguridad, de lo contrario probablemente me habría roto el cuello mientras daba vueltas dentro del auto como ropa sucia en una lavadora. Cuando el auto finalmente se detuvo, me encontré suspendido boca abajo en el asiento del conductor. El vehículo había rodado hacia la zanja cercana al costado de la carretera. Debajo de mí, en el interior del techo del auto, habían fragmentos de vidrios rotos y montones de nieve. No había procesado completamente lo que había sucedido, así que me senté ahí por un buen rato asimilándolo todo. De repente todo se sintió tan tranquilo y silencioso. Me pregunté si había sobrevivido a la terrible experiencia. Un líquido tibio fluyó desde mi barbilla hasta mi boca y luego por el resto de mi cara. El picante sabor a cobre me hizo salir de mi trance y comenzó a evaluar la situación. Afuera escuché fuertes golpes acercándose rápidamente al vehículo. Cada poderoso pisotón golpeaba la nieve con ritmo y podía imaginar la boca de la criatura prácticamente echando espuma ante la perspectiva de una nueva comida fresca. Los pasos se detuvieron de repente justo afuera de la ventana del conductor y giré la cabeza para ver mejor. Un par de dos grandes y poderosas patas traseras se encontraban a escasos centímetros de mi cara. Estaban cubiertos de lo que parecían ser escamas de reptil forrados por un denso pelaje blanco, y la criatura tenía 3 largas garras que sobresalían de cada pie. El ensordecedor chirrido de metal llenó el aire cuando me imagino que la criatura comenzó a arañar el tren de aterrizaje de la camioneta. Pero el rápido movimiento de los pies del monstruo comencé a comprender la pura ferocidad con la que atacaba. Se estaba volviendo balístico, destrozando el exterior a un ritmo increíblemente rápido. Una combinación de aullidos y gruñidos escapó de sus mandíbulas sedientas de sangre mientras desgarraba el metal. No pasaría mucho tiempo hasta que terminara. Otro par de pesados pasos se detuvieron a corta distancia en el lado opuesto del auto, justo afuera de la ventana del lado del pasajero. Al igual que su predecesor, también comenzó a arañar y patear la carrocería del automóvil. Las dos criaturas eran implacables, nunca había visto algo así.
Ni siquiera las hienas salvajes estaban tan hambrientas. Me preparé para el impacto mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad, colocándome de tal manera que no me rompería el cuello con el impacto. Golpeé el suelo con tanta fuerza y fui recibido por la sensación de nieve fría y vidrios rotos. El coche se balanceaba de un lado a otro mientras las criaturas atacaban violentamente. Era obvio que no podía quedarme aquí por mucho tiempo, pero escapar de los restos aplastados de mi vehículo y salir corriendo a pie tampoco parecía favorable. En ese momento sentí que comenzaba a sentarse una profunda desesperación cuando me di cuenta de que probablemente no viviría para ver otro día. Esto era el final. Justo cuando toda esperanza se había desvanecido y comencé a aceptar mi destino, mi brazo rozó un objeto frío y oblongo. Moví mi cuerpo para ver qué era, y una bombilla se encendió dentro de mi cabeza mientras miraba la botella de licor aún intacta que yacía en el suelo. Mis manos temblaban cuando metí la mano en mi bolsillo y saqué mi viejo encendedor Zippo. Sin embargo, examiné el Jack Daniels y calculé que el contenido del interior no sería suficiente para la poderosa reacción que esperaba, así que abrí la guantera y comencé a buscar. ¡Oh, ahí está!, dije cuando mis dedos rozaron la botella de desinfectante de manos perfumado, una vieja reliquia de la pandemia, y estaba casi lleno también. En ese momento abrí las dos botellas y comencé a verter el alcohol desinfectante en la botella de licor medio vacía. El desinfectante mezclado con el bourbon fuerte seguramente sería suficiente para un cóctel molotov improvisado. Me arranqué un trozo de tela de la camisa y lo metí por el cuello de la botella. Con el molotov en la mano me arrastré hacia el parabrisas roto. Me di la vuelta y presioné mis pies contra el marco de vidrio roto. En un estado infundido de adrenalina, presioné mis piernas hacia abajo y apliqué presión al parabrisas. Yo esforcé mi cuerpo y empujé mis piernas más fuerte que nunca antes en mi vida, deseando haber pasado más tiempo en el gimnasio antes de esto. Debido a su estado gravemente dañado, no pasó mucho tiempo antes de que el parabrisas se desprendiera y los fuertes vientos del mundo exterior llenaran la cabina del automóvil volcado. Por encima de mí, las criaturas gruñían y bramaban, desgarrando y rompiendo el marco. Podía ver estrechas astillas de luz que comenzaba a penetrar en la parte inferior del auto, lo que significaba que casi lo habían atravesado. Me arrastré por la nueva abertura y salí a la implacable ventisca. Temía que tan pronto como saliera, una de las criaturas colocaría rápidamente mi cabeza entre sus fauces y estaría acabado, pero no. Eso no sucedió. Parecía que estaban demasiado preocupados por atravesar el duro exterior de la camioneta y no se dieron cuenta de que había escapado astutamente. Seguía arrastrándome por la nieve, rezando a Dios para que las bestias no giraran sus horribles cabezas y descubrieran la fácil comida deslizándose justo al lado. Yo tampoco me atreví a mirar atrás, no me atreví a enfrentarme a los abominables animales. Una vez que logré una distancia satisfactoria lejos del auto, finalmente me di la vuelta y me puse de pie. Encendí mi encendedor y encendí el cóctel molotov. Por cierto, no intenten esto en casa. Con todas las fuerzas que me quedaban, arrojé la botella en llamas al montón de chatarra que solía ser mi auto, y observé con gloria cómo el fuego comenzaba a crecer. Incluso creo que golpeé a una de las criaturas cuando escuché un grito deslumbrado. Las llamas no eran lo suficientemente grandes como para causar una explosión masiva ni nada, pero fueron suficientes para distraer a las criaturas para que pudiera escapar. Corrí de regreso a la carretera y continué pasando todos los autos vacíos que estaban parados más arriba. El hielo estaba pintado de rojo y un par de cadáveres humanos, o al menos lo que quedaba de ellos, estaban colgados de varios vehículos abandonados. Finalmente me encontré con la ambulancia y el coche de policía que habían llegado una hora antes. No había señales del oficial que me había hablado, pero en el fondo sabía qué tipo de destino le había tocado. En la distancia escuché sonidos retumbantes siniestros provenientes de una de las criaturas, seguidos de sus aullidos agitados. ¿Se habían dado cuenta finalmente de que me había ido?
En ese caso no tenía mucho tiempo. Entré en la ambulancia y me planté en el asiento del conductor. Una mano humana congelada y cortada estaba unida al volante. Tuve arcadas cuando lo arranqué y lo tiré por la ventana abierta. Los estridentes gritos de la criatura resonaron a través de la tormenta de nieve y parecía que se acercaban. Desesperadamente encendí la ambulancia y para mi deleite arrancó sin problemas. Puse un pie en el acelerador y lo saqué de ahí. Afortunadamente para mí, las ambulancias en esta parte de los Estados Unidos vienen bien equipadas para manejar terrenos peligrosos y caminos cubiertos de nieve. Mientras conducía, miré atentamente el espejo retrovisor con la esperanza de ver por última vez a uno de los monstruos, pero lo único que vi fueron copos de nieve girando, bailando sin esfuerzo a lo largo de los vientos helados que los transportaban. Unos 30 minutos de conducción más tarde y llegué a un pequeño pueblo. La ventisca había comenzado a amainar y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Aparqué frente al primer hotel de carretera que encontré y debí parecer un zombi mientras le rogaba frenéticamente a la recepcionista que alertara a las autoridades. Parecía extremadamente nerviosa, pero hice lo que le dije. Después de un rato de hablar, la amable recepcionista me informó que la policía pasaría mañana a primera hora de la mañana. Aparentemente la comisaría de policía más cercana estaba a 1 hora en coche. La furiosa tormenta había causado grandes problemas en la infraestructura de todo el estado. Al ver que nadie estaba en peligro inmediato, esperarían hasta que las carreteras estuvieran despejadas y la travesía fuera segura nuevamente. Realmente no estaba contento con esta respuesta, pero ya estaba demasiado cansado para que me importara. Me registré en una de las habitaciones del hotel y comencé a escribir todo esto en mi teléfono. Todavía me quedan muchas preguntas sin respuestas, pero me imagino que mañana traerá más noticias sobre la situación. Solo espero que los otros automovilistas a lo largo de esa carretera hayan salido bien, pero tengo mis dudas. La ventisca ya ha amainado y fuera de las ventanas de mi segundo piso puedo disfrutar de una vista del cielo nocturno despejado y la extensa interminable de la tundra. Sí, yo lo admito, este paisaje era hermoso, aunque es una pena que ahora asociaré para siempre la tranquilidad de la nevada con el horror abominable de los eventos anteriores. Sin embargo, eso no es todo. ¡Oh, no! Como hacía calor en mi habitación, decidí abrir un poco la ventana. Durante la primera hora he estado escuchando la brisa flotando sobre el campo helado. No hay sonidos de animales salvajes aquí, por extraño que parezca, pero hay algo más. De vez en cuando, en la distancia, el silencio se rompe por el sonido familiar y premonitorio de un débil pitido que grita en la noche. Y ese aullido ni siquiera es animal. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.